señor alcalde, señores autoridades, señores funcionarios y público en general que nos acompaña el día de hoy. Bueno, mi nombre es Riel Macoy Quispechuya, encargado de la sugerencia de Administración y Finanzas, y lo que voy a mostrar ahorita es un resumen de los ingresos y gastos correspondientes al segundo semestre del año 2025. Ya. El resumen de ingresos, como indiqué, el segundo semestre del año 2025 tenemos, este es un resumen, después más detallado, lo que es el rubro decano, tenemos 1.072.740.04, en fondo común tenemos un ingreso de 469.484.79, en impuestos municipales 375.500.85, el recurso directamente recaudado es 1.091.308.51. En donaciones tenemos 0. En recursos ordinarios de 73.110. Dándonos un total de 3.082.144.19. Bueno, acá está lo que se ha recibido en forma mensual. Lo que es en Cano, en el mes de julio recibimos 333.777.73, en el mes de agosto 132.510.28, en el mes de septiembre 126.330.97, en el mes de octubre 205.829.89, en el mes de noviembre 149.077.79, y en el mes de diciembre del año 2025 125.913.98. Eso es lo que hemos recibido, lo que es el rubro decano, dándonos un total de 1.072.740.04. En lo que es el rubro de fondo común, hemos recibido en el mes de julio 78.144.92, en el mes de agosto 78.192.43, en el mes de septiembre 80.104.53, en el mes de octubre 81.817.01, en el mes de noviembre 81.863.73 y en el mes de diciembre 69.362.17, dándonos un total de 469.489.79. En la parte de impuestos municipales, en el mes de julio recibimos un monto de 53.80, en el mes de agosto de 38.87, en el mes de septiembre 345.504.14, en el mes de octubre 247.75, en el mes de noviembre de 594.49 y en el mes de diciembre 29.061.80. dándonos un monto total del rubro de impuestos de 375.500.85. En el rubro de recursos directamente recaudados tenemos en el mes de julio de 783.47, en el mes de agosto 23.375.34, en el mes de septiembre 223.480.80, en el mes de octubre 838.731.84 y en el mes de noviembre de 2.245.23, en el mes de diciembre de 2.691.83, dándonos un total en este rubro de recursos directamente recaudados de 1.091.308.51. En donaciones y transferencias no recibimos nada en cero. En recursos directamente recaudados, recursos ordinarios, tenemos en el mes de julio de 12.185, sucesivamente hasta el mes de diciembre, dándonos un total de recursos ordinarios de 73.110. La suma de todos los ingresos de diferentes rubros nos da 3.082.144.19. Acá supuestamente está más detallado todo en forma de lo que hemos recibido. Bueno, en Cano, el segundo semestre se recibe en Cano minero 10.977.06, en regalías mineras 181.086.75, en fondo común
66.718.63. Canon hidroenergético 792.487.54, en canon pesquero 2.930.44 y derecho de pesca 18.539.62, dándonos un total de 1.072.740.04. En FONCOMON lo que se ha recibido en ese semestre ha sido 469.464.79. En impuestos municipales 375.500.85 y en recursos directamente recaudados de 1.091.308.51. En recursos directamente ordinarios, que es el vaso de leche, que hemos recibido en ese lapso de 73.110, dando el total de todos los rubros de 3.082.144.19. Siguiente. Ahora el resumen de la ejecución de gastos en ese semestre. Tenemos en gastos de inversión, tenemos la parte de estudio de preinversión. En el primer trimestre se hizo un gasto de 26.600 y en el segundo trimestre de 42.800, dándonos un total de gasto de inversión de 69.400. En los gastos de proyectos, mejoramiento de capacidad resolutiva de la Municipalidad de San Mateo en gestión ambiental y recojo de residuos sólidos, ha tenido en el primer trimestre un monto de 113.116. En el segundo trimestre de 98.993, dándonos un monto total de gasto en ese proyecto de 212.109. El mejoramiento de redes de agua potable y conexiones domiciliarias del sector de DASA del Distrito de San Mateo. En el primer trimestre hubo un gasto de 9.450. En el segundo trimestre, cuarto trimestre no tenemos un gasto, dando un total de 9.450. El mejoramiento de inversión de seguridad ciudadana local en la capacidad resolutiva de la municipalidad. En el primer trimestre tenemos un gasto de 33.249, el cuarto trimestre de 44.692, dándonos un total de 77.711. En la creación de los servicios de apoyo al desarrollo productivo, en cobertizo, área para triaje de bebederos y comederos del ganado de vacuno del centro poblado Yuracmayo. En el primer trimestre tuvimos un gasto el tercer trimestre un gasto de 1.000 soles, en el segundo trimestre no tuvimos ni un gasto, dando un total de 1.000 soles. En la ampliación del servicio de agua potable urbano y ampliación del servicio de alcantarillado del sistema de agua potable y desagüe en el barrio de Pite, del centro poblado de San Mateo. En el tercer trimestre tuvimos un gasto de 6.000 soles, en el cuarto trimestre no tuvimos ni un gasto, dándonos un monto total de 6.000 soles. En la creación de servicios de movilidad, mediante pavimento empadronado en la prolongación de San Martín, del centro poblado de San Mateo. En el primer trimestre, tenemos un gasto de 14.326, en el cuarto trimestre tenemos un gasto de 3.000 soles, dándonos un costo total de 17.326. Mejoramiento de servicios de habilitación institucional en el local municipal, de uso múltiple del centro poblado y Yuracmayo del distrito de San Mateo. En el tercer trimestre tuvimos un gasto de 109.298, en el cuarto trimestre un gasto de 137.829, dándonos un monto total gastado en ese semestre de 247.127. Creación de servicios de tránsito peatonal interurbano, rural en Pacota, Camino de Pacota, Catarata Chique y Parque. En el tercer trimestre no tuvimos ni un gasto, en el cuarto trimestre tenemos un gasto de 340.000, dándonos un monto total de 340.000. Construcción en vivero comunal demostrativo en la Unidad de Desarrollo Económico, Espacial y Turismo del Distrito de San Mateo. En el tercer trimestre tuvimos un gasto de 7.587, en el cuarto trimestre un gasto de 2.308, dándonos un dato total de 9.893. Construcción de módulo demostrativo en la Unidad
para el mejoramiento vacuno de la Municipalidad de San Mateo. En el tercer trimestre tuvimos un gasto de 680, en el cuarto trimestre sí tuvimos un gasto de 22.487, dándonos un monto total del gasto de ese proyecto de 23.167. Renovación de la vía de acceso en la zona de los sectores de San Mateo y San Antonio y distrito de San Mateo. En el tercer trimestre tuvimos un gasto de 22.199. En el cuarto trimestre tuvimos un gasto de 580, dándonos un costo total de 22.779. Mejoramiento del servicio de instrucción institucional en comedor para el adulto mayor de la Municipalidad de San Mateo. En el tercer trimestre tuvimos una ejecución de 0. En el cuarto trimestre tuvimos un gasto de 63.024, dándonos un monto total de 60.024. Adquisición de equipamientos de ambientes complementarios y mobiliarios de ambientes complementarios en remodelación del obra general en la institución educativa San Mateo de Huanchó. En el tercer trimestre no tuvimos gasto. En el cuarto trimestre tuvimos un gasto de 2.772, dándonos un monto total de 2.772. Mejoramiento del servicio de movilidad urbana del Jirón Las Magnolias del sector de Daza, distrito de San Mateo. En el primer trimestre no tuvimos ni un gasto. En el cuarto trimestre tuvimos un gasto de 7.600, sumando un monto total de 7.600. Y sumando un total de los 2 trimestres en la ejecución de todas las obras y proyectos que se ha tenido un monto de 1.109.758. Y los gastos de actividades de la municipalidad, esos gastos que son para el manejo de la entidad en sí. Tenemos monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades de gestión en riesgo de desastres. En el primer trimestre tuvimos un gasto de 13.000, en el segundo trimestre cuarto trimestre, tuvimos un gasto de 62.198, sumando un total de 75.198. En residuos sólidos, ambiente municipal y disposiciones adecuadamente. En el primer trimestre tuvimos un gasto de 0, en el cuarto trimestre tuvimos un gasto de 20.896, dándonos un monto total de 20.896. En hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposiciones sanitarias en excretas de calidad sostenibles, en el primer trimestre tuvimos un gasto de 7.149, en el cuarto trimestre 2.900, dando un monto total de 10.049. Conducción y orientación superior. Tuvimos un gasto de 24.605, en el cuarto trimestre de 33.860, dando un monto total de 58.465. En administración de recursos municipales, no tuvimos en el primer trimestre 0, en el cuarto trimestre 3.215, dando un monto total de 3.215. En apoyo comunal, en el tercer trimestre de 80.003, en el cuarto trimestre de 15.767, dando un monto total de 95.770. Mantenimiento de infraestructura pública. En el primer trimestre tuvimos un gasto de 616, en el cuarto trimestre tenemos 0, un gasto de 616. El programa del vaso de leche. En el primer trimestre tuvimos un gasto de 36.279, en el cuarto trimestre un gasto de 36.279, dándose un monto total de 72.558. En promoción del turismo interno, tuvimos en el primer trimestre un gasto de 1.383, en el cuarto trimestre de 30.445, dándose un monto total de 31.828. Promoción e incentivo de las actividades artísticas culturales. En el primer trimestre tuvimos un gasto de 4.809, en el cuarto trimestre de 29.000, dándonos un monto total de 33.808. En supervisión y control tenemos un gasto de 7.842 en el primer trimestre, en el cuarto trimestre de 7.596,
dando un monto total de 15.438. Mejoramiento de atención a las personas con discapacidad. En el tercer trimestre tuvimos un gasto de 3.665, en el cuarto trimestre de 3.496, sumando un monto total de 7.161. Y sumando los dos trimestres, en la parte de actividades tenemos 1.403.533. Y acá te resume total la conciliación entre los ingresos y gastos. En Canon tenemos un monto recaudado de, aportado, que me entrega de 1.072.340.4, en Fondo Común 479.484.79, en impuestos municipales 775.500.85, en recursos directamente recaudados de 1.091.308.51, en donaciones tenemos 0, en recursos ordinarios de 72.110, un monto total de ingresos de 3.082.144.19. En cual resumen todos los gastos de inversiones que ya se les mencionó, tenemos 1.109.354, y en los gastos de actividades 1.403.533, dando un total de gastos en ambos, en inversión y actividades, nos da un monto de 2.512.891, y quedándonos un saldo del semestre de 569.253.19. Y eso es todo cuanto tengo que informar. Muchas gracias. Al contador River Macoy Quispe por su informe. Seguidamente